Desde 1955 a 1968, Martin Luther King había dirigido una segunda revolución americana. En este corto espacio de 30 años, el movimiento pacifista para los derechos civiles, liderado por él, cambió el aspecto de la sociedad americana. Lo hizo poniendo de manifiesto los males de la raza blanca. La segregación, que había sido un sistema social practicado en muchas partes del país, fue prácticamente eliminada. El liderazgo de Martin Luther King en esta marcha hacia la libertad comenzó en diciembre de 1955 en Montgomery, en el centro del profundo sur. King tenía solamente 26 años y había sido ordenado recientemente ministro baptista. Se le había pedido que dirigiera el boicot contra los autobuses urbanos para protestar contra el trato discriminatorio dado a los pasajeros negros. ¿Estáis preparados para actuar? Todos los que estéis a favor, permaneced de pie. Ese fue el día en que comenzamos la protesta contra los autobuses, que conmocionó al país. Y ese fue el día en el que decidimos no coger los autobuses discriminatorios nunca más. Juro ante Dios que moriré antes de ceder una sola pulgada ante esta idea. Los segregacionistas más radicales y los matones encapuchados del Ku Klux Klan reaccionaron de forma cada vez más violenta, pero el boicot continuó. Asesinatos, bombas, detención del Dr. King, ninguna de estas acciones pudo romper el boicot o debilitar la decisión de la gente de color de Montgomery. Nosotros seguimos estando a favor de la resistencia pasiva, de la no violencia, y seguimos decididos a usar el arma del amor. La gente continuó yendo a pie o compartiendo el coche durante el tiempo del boicot, esto es, 13 meses. Nunca hasta entonces había estado tan unida una comunidad negra en el sur. Mientras tanto, en los tribunales se discutían los aspectos legales de la cuestión, llegando hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Esta mañana ha llegado a Montgomery la decisión largamente esperada del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Voy a demostrar que nuestras leyes sobre discriminación están justificadas. Ni lo pudo hacer ni lo hizo, y el boicot de más de un año terminó. Fue una gran victoria para el joven ministro y para los partidarios de la no violencia y la resistencia pasiva. Fue también el comienzo del movimiento por los derechos civiles en el sur y condujo pocos años más tarde a las sentadas y a las marchas por la libertad de comienzos de los años 60. Grupos de blancos y negros, principalmente estudiantes, siguiendo los principios de la no violencia, hicieron frente a la discriminación existente en los autobuses y en el resto de los lugares públicos del sur. El próximo objetivo fue Birmingham, en Alabama. En 1963 era la ciudad más segregacionista del país. Para los negros, un lugar donde morir si se atrevían a ser personas. No voy a descansar hasta que seamos capaces de dar en esta ciudad un testimonio que haga decir a los poderes establecidos que no pueden parar este movimiento. Y que la única forma de conseguirlo es dar a estas gentes lo que les pertenece y los derechos que Dios les ha dado y les garantiza su Constitución. Cometiendo actos de desobediencia civil, los manifestantes no violentos obligaron a las autoridades a arrestarles. En Birmingham, en la primavera de 1963, las cárceles se llenaron literalmente por este motivo. Según el Dr. King, esto marcó un hito en el movimiento de la no violencia. Las detenciones fueron objeto de los titulares de la prensa de todo el país y de las transmisiones televisivas de todo el mundo.
El comisario de policía de Birmingham, Bull Corner, tuvo que recurrir a los más violentos procedimientos para someter la resistencia pasiva de los manifestantes no violentos. La oleada de racismo pudo ser vista por todo el país cuando los periódicos y las noticias de la televisión mostraron a todo el mundo el uso de perros y mangueras de agua por la policía. Deberíamos decir de nuestros hermanos blancos que han intentado oprimirnos: nosotros vamos a desafiar vuestra capacidad de hacernos sufrir con nuestra capacidad de aguantar el sufrimiento. Vamos a enfrentarnos a vuestra fuerza física con el espíritu, porque no os vamos a odiar. Y sin embargo, con nuestra mejor voluntad, no podemos obedecer vuestras leyes. Podéis hacernos lo que queráis. Vamos a ganaros con nuestra capacidad de sufrimiento y no vamos a conseguir solamente nuestra libertad. También vamos a llegar a vuestros corazones y a vuestra conciencia. Y vamos a ganar el proceso legal. Birmingham significó otra victoria en la campaña para acabar con la segregación racial en el sur. Pero mucho más importante fue el despertar de la conciencia de muchos norteamericanos blancos. Fue también el reconocimiento por todo el mundo del triunfo del Dr. King y de su movimiento por la no violencia. Yo le pido que se acerque. Tengo el gran honor, en nombre del Comité para el Premio Nobel, de hacerle entrega de la insignia del Nobel de la Paz, el diploma y la medalla de oro. Negros, mexicanos norteamericanos, puertorriqueños, blancos de los Apalaches, trabajando todos juntos para conseguir resolver el problema de la pobreza. Black people, Mexican Americans, American Indians, Puerto Ricans, Appalachian whites. El derecho a protestar por nuestros derechos fue, desde Montgomery, el lema constante en el movimiento por los derechos civiles. Dejadnos votar y ya no volveremos a preocupar nunca más al gobierno federal por nuestros derechos fundamentales. Dejadnos votar. Martin Luther King siempre supo que el derecho a protestar por los derechos se apoyaba en el más importante de los derechos fundamentales, el derecho a votar. Tenemos derecho a marchar por las autopistas. Tenemos derecho a ir andando a Montgomery si nuestros pies nos pueden llevar allí. Permitidnos rezar. Rezar para que los blancos y los negros vivan juntos aquí. Selma significó el momento decisivo en la lucha por el derecho al voto. 5 meses después de la marcha, se consiguió en Montgomery el más importante avance en la legislación de los derechos civiles del siglo, la aprobación de la Ley de Derecho de Voto de 1965. Asesinémosle y veamos lo que ocurre con sus sueños. He tenido hoy un sueño. Os lo digo hoy a vosotros, mis amigos, dejad que la libertad resuene. Cuando hayamos hecho que resuenen todos los pueblos, caseríos, ciudades y estados, entonces podremos celebrar aquel día en el que todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, puedan juntar sus manos y cantar las palabras de aquel antiguo espiritual negro. ¡Al fin la libertad! Al día siguiente, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. era asesinado cuando estaba en el balcón del motel Lorraine de Memphis, Tennessee. Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo. Veremos en qué paran sus sueños.